Hola a todos, bienvenidos al programa Educando Contigo. Soy Rosemary Serna, maestra de Educación Física. El día de hoy estoy muy emocionada porque cuento con la presencia de la hermana Virginia Chi, una hermana que tiene mucho que ver conmigo en el parte de mi crecimiento desde el niñez y hasta ahora que también estoy adulta, una hermana con la que mantengo muchísima comunicación. Virginia también es maestra y me gustaría también que ustedes la conozcan. Bienvenida, Virginia, bienvenida al programa. Buenas tardes. Me siento realmente emocionada de estar conversando con Mari, emocionada de hacer un viaje a Caraz, donde nos hemos conocido. Y es un tiempo para mí privilegiado, y creo que no solo para mí, sino para toda la comunidad de hermanas que hemos vivido ese tiempo en Caraz. Y conservamos en nuestro corazón muy profundamente los recuerdos tan bellos de ese tiempo en todos los sentidos. Por eso la alegría de saludar aquí a Mari. Para mí es mucho más profunda la alegría, Virginia, y quiero que un poco compartas con las personas que nos están mirando, que nos están escuchando, de quién es Virginia. Cuéntanos un poquito quién es Virginia, qué hace, a qué congregación pertenece. La historia es larga. Voy a empezar diciendo que llevo 56 años en la congregación de las franciscanas misioneras de María, a quienes conocí desde mi infancia porque me eduqué desde la primaria con las hermanas y aquí estoy todavía. Creo que cada uno de nosotros considera como una gracia el hogar que Dios nos ha dado, ¿no? En mi caso, es un hogar con una mezcla de cultura china y peruana, concretamente loretana. Mi papá fue emigrante, vino ya siendo una persona adulta, primero a Lima, después a Iquitos, donde conoció a mi mamá, su reina. Y digo su reina porque en aquel tiempo había reinas por barrios en los carnavales. A mi papá le gustó mi mamá, le compró todos los votos y fue su reina. Entonces, fue un feliz comienzo del tiempo que vivieron juntos. Mi hogar, pues, fue chino-peruano. A mi papá le debemos muchos valores, nos ha marcado profundamente con su cultura, seguimos marcados por ella. Y a mi mamá le debemos en su sencillez, en su humildad, todos los valores que ella nos ha transmitido como mamá. Virginia, en Caraz yo siempre que hemos compartido, que estaba más pequeña, una pasión, te veía la pasión por la lectura. Cuéntame, ¿cómo iniciaste la lectura? Hoy en día estamos promoviendo de que los niños, los jóvenes puedan motivarse para iniciar con la lectura, estar constantemente renovados con la lectura. ¿Qué significa para Virginia? ¿Cómo inició la lectura? La lectura inicia en mi primera infancia con mi papá. Él nos traducía el periódico chino cuando aún no sabíamos leer. Había unas tiras cómicas que él nos explicaba y nos explicaba al mismo tiempo las palabras que no entendíamos, él siendo chino, sin tener un dominio total del idioma castellano, ¿no? Pero recuerdo que nos explicaba, por ejemplo, la palabra equitativamente.
No era posible que yo tan pequeña comprendiera, pero me lo explicó con un ejemplo, una naranja. Y él me decía, si tú das la mitad de la naranja a un hermano y el resto lo divides entre los demás, eso no es equitativamente. Entonces me explicaba cómo tenía que ser para ser equitativamente. Al día siguiente me preguntaba, ¿y qué quiere decir equitativamente? Bueno, y yo recuerdo que él alimentaba ese deseo de conocer comprándome cuentos. Yo no tengo memoria de mis muñecas. Sé que he tenido muñecas porque aparezco en las fotos que no eran frecuentes en aquel tiempo. Hay una foto en la que yo aparezco con mi muñeca, señal de que la tuve. Pero no tengo memoria de esa muñeca y tengo lúcida memoria de mis cuentos, de la portada de los cuentos. Qué interesante. ¿No? De dónde compraba los cuentos. Cuando él cerraba el negocio, me llevaba en su bicicleta a comprarme cuentos. Entonces ya desde allí, él favorecía el amor por la lectura, desde la infancia. Eso ya se fue acrecentando con el paso del tiempo. Y también debo mucho a mis profesoras. Tengo una profunda gratitud por las hermanas franciscanas misioneras de María, que han sido mis profesoras. En aquel tiempo las comunidades eran numerosas. Entonces tenía profesoras de matemáticas, de música, de educación física, de todo. Nuestras profesoras franciscanas misioneras de María. Entonces ellas estimularon también muchísimo la lectura. Yo recuerdo que en unas vacaciones de 15 días nos hicieron hacer un trabajo de 30 páginas sobre los cantares de gesta. ¡Wow! Cuando por gracia de Dios conocí en Burgos la tumba del Cid, se pueden imaginar que todos aquellos recuerdos volvían otra vez a mí y decía, uy, los cantares de gesta, ¿no? Y es como se fue alimentando la lectura, que no quedó solamente en la cultura general, que es muy bonito para comprender, ¿no? Le decía a Mari como, por ejemplo, la lectura de un libro que se llama Oh Jerusalén, ¿no? De Dominique Lapierre y Collins, y cómo ese libro habla del nacimiento del Estado de Israel y que hoy que estamos viviendo esta guerra explica el porqué de las cosas, ¿no? Entonces la lectura está siempre presente, no se divorcia del presente. La lectura nos alimenta. La lectura forma parte de la vida. Yo agradezco mucho a cuantos han alentado en mí ese deseo de leer. Virginia, yo veo que te emocionas al hablar de la lectura. ¿Cómo podríamos hacer que en los hogares, en las escuelas, promovamos la lectura? En aquellos lugares que tú también conoces de Iquitos, que son abandonados, ¿cómo podríamos ir creciendo? ¿Cómo podríamos hacer que estos niños se motiven, estos jóvenes, estos adultos por la lectura? ¿Habrá algún secreto? Mira, Mari, recuerdo que cuando yo daba clases, un niño me dice, usted nos dice, lean, lean, y si no tenemos libros. Y yo pisé la realidad, por un lado, ¿no? Pero por otra parte, siento que esto viene desde la infancia, también tardíamente, no quito, ¿no? Pero siento que son los papás los que tienen que incentivar ese amor por la lectura, porque la lectura nos abre horizontes en todos los sentidos, ¿no? La lectura nos ayuda en la vida, porque la lectura no está separada de la vida. Así es. Los papás tienen
tienen la palabra. Habría que motivar entonces a los Sí, papás a sin duda, invitarlos, ¿no? A sin que inicien duda, también sin duda. la lectura. Virginia, hablamos de lectura. Sabemos que los papás tienen que construir, tienen que ayudar desde la casa para que los niños, los jóvenes, cojan ese amor por la lectura y, como tú dices, que les abre un horizonte, ¿no? Y en la experiencia que contabas, como que te hubiera visorado el camino para entender lo que está pasando hoy en día en este mundo. ¿Tú sientes que la lectura también nos podría transmitir, digamos, una salud mental? ¿Contribuye a tener una buena salud mental? Sin duda, Mari, porque yo pienso que a través de la lectura podemos conocernos a nosotros mismos, que eso favorece también a la salud mental, nos explica las cosas, nos ayuda, ¿no? Pienso que sí, que es un aporte. ¿Cómo podríamos, Virginia, trabajar la salud mental? ¿Tú crees que la oración podría ayudar también a tener una paz, una tranquilidad? La salud mental está íntimamente ligada a la fe, a la paz. Jesús mismo es la paz. Y como nos dice en su mensaje final, ¿no?, al despedirse ya de los discípulos, ¿no?, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y después de resucitado, todavía en cada encuentro les dice paz a ustedes, ¿no? Entonces yo pienso que esa paz es nuestra fuente de felicidad. La persona misma de Jesús, que es la que nos da la paz, quien nos da la paz profunda del ser. Yo pienso que sin paz no puede haber salud mental. Es condición sine qua non para tener paz. Y que en la medida en que crece nuestro conocimiento, nuestro amor por Jesús, porque amamos lo que conocemos, ¿no? Así es. En esa medida yo pienso que ayuda también al equilibrio de la persona. Interesante el equilibrio de la persona. Sí. Virginia, en la educación física nosotros tenemos un enfoque que es el enfoque de la corporeidad. Y revisando los libros, como ya te había comentado, me vi también con la sorpresa que es el enfoque no solo del área de educación física, sino que veo también que se utiliza mucho la corporeidad en la formación sacerdotal, ¿no? Entonces quería un poco que nos ayudes a entender más la corporeidad, ¿no? Desde ese lenguaje espiritual, digamos, que está ahí, que nos hemos olvidado de trabajarlo. Mari, sin cuerpo no hay vida, ¿no? Si volvemos los ojos a la espiritualidad, cuando Dios quiso hacerse más presente en el mundo, nos envió a su Hijo, que se hizo carne, que se hizo cuerpo, para poder transmitirnos el amor del Padre y del Espíritu, ¿no? Esa corporeidad que le acompañó desde la encarnación en el seno de la Virgen hasta su muerte en la cruz, y que le permitió transmitir el mensaje del amor de su Padre a través de toda su vida. Al final, ya en los últimos años, ya más en el tiempo con sus discípulos, ya más directamente transmitiendo el mensaje que nos ha llegado hasta nosotros, ¿no? El cuerpo es sagrado,
el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Virginia, yo quiero que eso que me ayudes, yo sé que es un término muy filosófico también, lo he estado mirando. Quisiera que para los maestros de educación física y los maestros que nos están acompañando aquí mirando, ¿qué significa que el cuerpo es el templo? Que el cuerpo también tiene que trabajar esa parte espiritual. Yo pienso, Mari, que cuanto más trabajamos el cuerpo, más comprendemos cómo Dios nos ha hecho. Nos ha hecho cuerpo, nos ha hecho sentimientos, nos ha hecho espiritualidad. Entonces pienso que el cuerpo merece el cuidado, merece ser atendido, ¿no? Porque es nuestra base, ¿no? Con esto vivimos, con esto caminamos, con esto desde la luz del alba hasta el ocaso, como decimos cada día en los salmos, ¿no? Entonces, y durante la noche, por supuesto, ¿no? Nos acompaña. Creo que merece toda nuestra atención. Vivimos en un mundo agitado y generalmente no nos hemos dado cuenta de nuestro cuerpo, o a veces hacemos que aparezca la mañana y hacemos de una manera repetitiva lo que nos corresponde hacer. ¿Cómo podemos ir alimentando el cuerpo, hermana Virginia? ¿Cómo podríamos hacer para alimentar este cuerpo? ¿Qué debemos hacer para alimentar este cuerpo? Tomar conciencia de lo que hacemos con él y mejorarlo. Tomar conciencia de en qué pasamos nuestro tiempo en el día, cuánto, por poner un ejemplo, cuánto tiempo le dedico al celular y qué hago con mis ojos, ¿no? Por decir, es parte de. Y como eso, creo que tomar conciencia de nosotros mismos, partiendo de qué hacemos con nuestro propio cuerpo cada día, ¿no? Así es. En qué pasamos el tiempo, en fin. ¿Y qué tiempo de descanso le damos también? También es una parte importante, ¿no? Que a veces no le solemos dar la importancia que debe, ¿no? Así es. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Este cuerpo que tenemos que cuidarlo, que tenemos que alimentarlo y que tenemos que también hacer un trabajo con él, ¿no? Entonces aquí viene un poco la actividad física que podemos ir realizando, ¿no? Y dentro de la actividad física, una de las acciones, digamos, es que también esperemos que sigamos fortaleciendo en las escuelas es el trabajo de la meditación. Virginia, ¿podrías comentarnos algo de cómo podríamos hacer la meditación así muy sencilla desde esa mirada de la oración, por decir? Mari, yo creo que eso alimenta nuestra relación con Dios como persona, como alguien que está junto a nosotros y que comparte nuestro día, nuestras preocupaciones, el quehacer de cada día sin desligarle a Él, ¿no? Sin que esté solamente en el momento de la oración o de la misa, sino que eso sea el inicio, la fuerza que dé sentido al día, ¿no? Que nos ayude a tenerlo presente siempre, ¿no? La oración creo que retroalimenta el sentimiento, como puede ser en una pareja en sus ratos de intimidad, que retroalimenta el amor, que retroalimenta la comunión de intereses, ¿no? Y creo que es eso la oración,
y la oración que se prolonga a través del día. Hermoso. Yo creo que el país, el mundo entero, si todos por lo menos dedicáramos un espacio en nuestra vida diaria por la oración o por esa forma de ir meditando, como creo que también podríamos ir transformando algunas acciones que vemos cotidianamente y que no son muy positivas, digamos, en la vida diaria. Virginia, hemos hablado de la meditación, hemos hablado de la lectura, pero yo sé que hablar de lectura, que hacemos en un momento individual, la meditación también la hacemos en un momento individual, también este cuerpo necesita conectar con las demás personas. Y desde esa mirada del cuidado del cuerpo, desde ese cuerpo con emociones, ¿qué significará realizar un trabajo en equipo? María, yo pienso que un trabajo en equipo supone madurez humana, en la medida en que podemos alternar, ¿no? En la medida en que podemos abrirnos a la aceptación de otras ideas, de otras iniciativas que nacen de los demás, yo pienso que podemos formar equipo. Y ahí regreso nuevamente a Caraz como una de las experiencias más bellas que hemos tenido como comunidad, porque lo hacíamos juntas, planificábamos juntas, evaluábamos juntas, ¿no? Voy a llevar a un ejemplo, Mari, que creo que no te he contado, ¿no? Traigo a la memoria a la hermana María Rosa Landa, que cuando yo era pequeña, mi papá, ella era tesorera del colegio y a ella le pagaba a mi papá, ¿no? Y con ella tuve la suerte de compartir la experiencia de Caraz y la admiré profundamente, ¿no? Porque a sus años ya adultos, ¿no? Ella empezó a montar a caballo, ¿no? Y así fuimos hasta Quitaraxa, ¿no? Wow. En Quitaraxa no teníamos cama, pues compartíamos lo que el pueblo tenía, ¿no? Y recuerdo que en las noches, ya cuando todo terminaba, ella y yo hacíamos la evaluación del día. Ah, qué interesante. ¿No? Trabajábamos en equipo, ¿no? Claro. Cómo nos había ido durante el día. Cuando ya terminábamos nuestra evaluación, cantábamos de memoria el oficio, ¿no? Porque no teníamos allí. Claro. Y después de cantar, con ella podíamos cantar a dos voces, ¿no? Y ya después de eso, ya hacíamos como quien dice el recreo, ¿no? Y cantábamos y cantábamos y cantábamos hasta que nos cansábamos, ¿no? Y ya después ya terminábamos. Y al regreso evaluábamos con la comunidad nuestra experiencia, ¿no? O sea, la escuela de catequistas la llevábamos como equipo. Y las clases con los catequistas como equipo. Las clases que daban las hermanas en las escuelas primarias también era equipo, ¿no? Qué bonito. Entonces, todo lo que hacíamos, lo hacíamos como equipo, aunque no participáramos directamente, pero estábamos todas como enteradas equipo. Y evaluábamos como equipo. Y eso recuerdo que alguna vez que María Rosa salió con otra de las hermanas, María Rosa era española, ¿no? No comprendía del todo la cultura. Y cuando le dieron su llamadita de atención, entre comillas, ¿no? Con qué humildad, con qué cariño recibía eso para conocer mejor la cultura, ¿no? Para agrandar su horizonte, ¿no? Realmente me enseñó mucho, ¿no? Trabajar en equipo es
no siempre tenemos la misma suerte, ¿no? Así es un poco complicado. Sí, ¿no? sí, sí. Pero cuando más allá está el interés común de la misión, podíamos trabajar y superar las cosas incluso. Virginia, yo te preguntaba un poquito por qué el trabajo en equipo, porque nuestro país y nuestros jóvenes, y creo que en el mundo entero todo el mundo busca el trabajo solo individual, o sea, nos hemos individualizado y ya no conectamos con la otra persona. Y cuando hablábamos de corporeidad se trata de que ese cuerpo que está hecho de emociones, que siente, que piensa, que tiene que interrelacionarse y que tiene que también trabajar, hacer ejercicio, ser parte de su vida para lograr algo que es muy importante que decías, ¿no? El objetivo en equipo. Y creo que desde las escuelas, en las organizaciones, tenemos que aprender a seguir construyendo un trabajo en equipo que es fundamental y vital si queremos seguir cumplir objetivos y trazarnos metas, ¿no? a más grandes. Virginia, hemos hablado de todo. Cuéntame de un libro que te haya impactado y que a través de ese libro tú puedas desde tu ser dejar un mensaje a quienes nos han ido escuchando. Mari, difícil hacer la elección de un solo libro, porque a lo largo de la vida uno lee lo que va teniendo al alcance de su mano, ¿no? Hay libros sobre los que uno siempre regresa, ¿no? Porque a veces uno pierde algún detalle o lo que sea, ¿no? Bueno, para nosotras, por supuesto, el libro más importante es la Biblia, ¿no? Y allí tocamos un tema muy amplio, porque necesitamos también conocer la Biblia, ¿no? Para poder recibir el mensaje. Y yo creo que nunca se termina eso. Siempre vamos aprendiendo más sobre la Biblia, ¿no? Yo creo que es el libro que más marca nuestra vida, al que volvemos en toda circunstancia, ¿no? Creo que si me pidieran quedarme con un solo libro, me quedaría con él, con ella. Con la Biblia. Con la Biblia. Hermoso. Hermoso. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, a los estudiantes, a los adolescentes, Virginia, desde esa mirada ya de la experiencia, desde esa mirada filosófica, desde esa mirada espiritual? ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes? No tengo mucha cercanía ahora con los jóvenes porque la vida me llevó por otros rumbos ya en las últimas décadas, ¿no? Pero pienso que la juventud es un tiempo muy lindo, un tiempo en que está por hacer la propia existencia, ¿no? De lo que se hace de jóvenes depende mucho nuestra vida de adultos. Me acuerdo mucho lo que me dijiste con eso, aquellos años. Yo soy la que no recuerdo qué he dicho. Entonces, yo pienso que es la base de lo que después uno es de adulto, ¿no? Pienso que es una etapa muy linda, pienso que es una primavera, ¿no? De la vida, y que eso va a preparar después lo que siga, porque es la edad en que se tiene toda la energía, el horizonte, tienen todo para salir adelante, ¿no? La salud, el cuerpo en todo su esplendor, ¿no? La nuestra ya es una etapa más de decadencia, ese que ya nivel, vamos, ¿no? Sí, que ya estamos, así es. Bueno, la mía.
Por ahí también voy, Virginia, por ahí también voy, ya estoy cerca, ya estoy cerca. Pero sí, yo les diría a los jóvenes, aprovechen este tiempo para construir después el futuro. Yo te agradezco, Virginia, por haber aceptado esta entrevista. Realmente yo quería que las personas que nos están mirando, los maestros de educación física, los maestros de las diversas áreas, te conocieran, porque realmente tienes mucho, mucho, mucho que dar. Y tengo a una consejera que todos quisiéramos tenerla en casa. Yo te agradezco muchísimo, Virginia. No va a ser la primera entrevista. Estoy segura que vamos a hablar de temas muy diversos más adelante y Dios lo va a permitir. Muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias, Mari. Y una palabrita a los colegas, ¿no? El magisterio para mí ha sido fuente de mi felicidad. Creo que nací para ser maestra y me sigo sintiendo maestra, aunque no dé clases, ¿no? Eso queda en nosotros. Recuerdo la primera clase que nos dieron en la normal, ¿no? Si Jesús hubiera elegido algo diferente, no hubiera sido lo que fue eligiendo ser maestro. Recuerdo que nos decía eso la profesora, ¿no? Jesús eligió lo mejor, que fue ser maestro, ¿no? Y entonces yo pienso que es una dicha porque recibimos mucho al mismo tiempo que damos. Eso es, Mari. Hermoso, hermoso. Con hermoso mensaje nos vamos a ir despidiendo del programa del día de hoy. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por haber conocido a Virginia en esta entrevista. Les agradecemos muchísimo su compañía, a los maestros que de provincia nos están escuchando, a los maestros que ya empiezan a escucharnos de otros países. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Hasta una próxima oportunidad.